Hola, buenas tardes. Hola Marinela. Buenas tardes, Mari. Por aquí conectando un poquito. ¿Cómo han estado? Bien. Qué rico escucharlos. Sí. Yo pienso que llovió por todo lado, porque hoy hablamos de agua, entonces el agua quisiera ser protagonista, entonces llovió también acá en Ibagué, llovió un montón. Yo no le Sí, digo sí, tanto, sí, pero sí. estaba pavimentando de una la carretera y llovió, pero bien. Es lo que le decía a Jonathan, hoy fue un día mucha agua. Realmente. Sí, es que hace 15 días estaba en Cajicá y hay un sitio donde no había lluvia, o sea, estaba todo seco, seco, y me senté a hacer un rezo y a la hora que no paraba, me tocaba ir mañana y volver nuevamente a rezar para que ya pare. Pero sí, muy bonito. Hacía harto que no llovía y los árboles estaban secando, entonces hubo agüita. Pero el tema de hoy está muy bien, muy lindo y quería como aportar un poco, de que van llegando las personas, es que siempre se habla del agua a la parte de afuera, o sea, las aguas siempre hablan del agua dulce, el agua salada, pero nunca se habla del agua donde venimos, el agua de la sexualidad, que es importante. Entonces, a mí me encanta hablar de todo, que uno debe ser integral un poco. Y de ahí somos creados y estamos viviendo primera vida, primer ciclo es 9 meses en agua, entonces hay que hablar de esa agua primaria para reivindicarnos con nosotros mismos. Excelente, excelente. Acá yo pienso que terminaremos en 4 horas. No sé cómo lo logramos hacer todo lo que tenemos que hacer, pero bien, Jonathan, podría ser que si quieres empezar, empieza, porque acá, si no, no sé cuándo vamos a acabar con todo lo que tenemos. El campo. ¿Quién quiere ser profesional y seguir trabajando en el campo? Hay ingeniero civil, Haga por Colombia, dentro de sus proyectos, desarrolla la campaña Orgullosamente Campesino, una campaña orientada a educar a los niños y a las familias, educarlos en valores, educarlos a través de la motivación a soñar, hacia creer que los sueños sí son posibles. Son talleres prácticos en donde, mediante el compartir con profesionales del área social, llámese psicología social o trabajo social, esos compartires recibimos una enseñanza de profesionales pues expertos en el tema de construcción de comunidad. Educar a los niños en las familias en valores, en conformación de comunidad, en ayudarnos unos a otros, en hacer equipo, en concientizarnos de que nosotros debemos fortalecer el sentido de pertenencia, debemos educarnos en creer que somos nosotros mismos los protagonistas de nuestras propias soluciones. Wow, Dios, no, es muy grato ver este video aquí en este escenario, de verdad, son años de venir perdón, años de venir trabajando con un proyecto orientado hacia modificar el chip, de las personas. Hemos trabajado con adultos, hemos trabajado con niños, y definitivamente los adultos encontramos que tenemos un chip ya, digamos, algo atrofiado, ¿cierto? Nos hemos convencido de que somos pobres, nos han convencido de que somos pobres. Es necesario reeducarnos. Entonces, el video hace alusión a los niños, porque los niños aún sueñan. Entonces, el trabajo es sencillo, es simplemente
Hay gente que se prepara y afortunadamente mucha gente está preparada. Las universidades, hay muchos trabajadores sociales, muchos psicólogos sociales, mucha gente que ama y que quiere ayudar, ¿cierto? Entonces, hacer ese puente para motivar esos sueños, que los niños no paremos de soñar nunca. Pues a eso está enfocado. Nosotros desarrollamos unos talleres recreativos donde hemos aprendido a que convocando a los niños la familia llega y se les llega un mensaje a todos. Tenemos que motivar a ser nosotros solucionadores de nuestras propias necesidades. Ningún organismo internacional, ningún potentado local nos va a solucionar nuestras necesidades. Nosotros mismos tenemos capacidad de establecer qué es lo que queremos, trazar el camino, encontrar la orientación adecuada para ser solucionadores de nuestras propias necesidades. En eso estamos. Haga por Colombia significa asesoría, gestión y apoyo a comunidades campesinas de Colombia, y una parte importante es motivar la formación de seres humanos capaces de empoderarse como seres humanos y no depender de otros, sino ayudar. Muchas gracias por este escenario, Francesca, de verdad, mira, esta es la tercera vez y ya estamos presentando esto acá, es una bendición de Dios, de verdad. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo esta oportunidad de compartir con ustedes, que ya he tenido algunas. Me he sentido muy bien, muy acogida digamos, por estas experiencias. Y en el día de hoy yo quiero compartirles un poco. Me voy a centrar en hacer quiero compartir pantalla y me dicen si le están. En el día de hoy yo quiero compartirles algunas como el tiempo es corto. Quiero ver la salvedad de que no todas las experiencias de todas las familias son iguales, son diferentes, ¿sí? Son diferentes y dependen de muchas cosas. Pero en términos generales quiero, teniendo en cuenta el tiempo, como dar a conocer de una manera muy breve el proceso. En ese sentido, partimos del hecho de que los padres, me dice si voy cambiando las diapositivas, los padres no pueden reemplazar a los maestros. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta como padres, porque a veces sentimos la presión de que tenemos que ser los profesores de los niños. Y si bien es cierto, tenemos una tarea educativa, también es cierto de que ese rol del maestro no puede ser, digamos, traspasado por los padres. Es importante reconocer que estamos enfrentando una situación diferente, que los niños están en casa, que las niñas están con nosotros y que también tenemos que trabajar, que también tenemos que hacer otras cosas y que las relaciones son diferentes. O sea, es diferente el niño cómo se relaciona con su maestro, con su maestra, a cómo se relaciona con los padres. Y no es un proceso fácil, pero es un proceso que nos ha tocado que asumir, entendiéndonos que no podemos dejar de desarrollar las labores como padres en nuestro hogar, con el trabajo. Son muchas cosas las que nos toca que enfrentar,
reconocer que también para los niños y las niñas ha sido difícil este proceso, no poder estar en su colegio, con sus compañeritos, extrañan la escuela, entonces ahí hay una cantidad de tensiones que tenemos que hacer, reconocerlas. Como nosotros no nos toca, digamos, el llamado que siempre les hacemos a los papás, a las mamás, es que es importante que nosotros no reemplacemos al maestro como tal. Si bien es cierto, vamos a acompañar a los niños, a las niñas, y vamos a mirar ahora más adelante un poco cómo debe ser ese acompañamiento. No reemplacemos a los maestros, o sea, lo que decimos a los papás es no. A veces los papás les da mucho afán de que los niños manden tareas perfectas, de que hagan las tareas súper bien, de que no los vayan a regañar en la escuela, de que no nos vayan a llamar a decirnos que el niño no hicieron. Entonces, a veces en ese afán nos sentamos con ellos y en muchas ocasiones se cae en el hecho de hacerle las tareas a los niños. Y otras veces se las corregimos, se las organizamos, se las perfeccionamos. Y entonces eso lo que le sugerimos es que no, el niño debe hacer sus tareas y enviarlas. Ahora, hay que hacer la salvedad que es diferente con los niños en la primera infancia, porque ellos sí necesitan de un mayor acompañamiento, no del todo, pero sí inicial, o sea, a veces sí nos toca que estarnos con ellos, acompañarnos un poco más, pero ya los niños, después del segundo ciclo escolar, ya ellos deben ir aprendiendo eso. Que van a enviar sus tareas y que no siempre van a quedar perfectas o algunas veces les va a quedar bien o mal, pero es importante que el maestro también vea eso, ¿sí? Que el maestro vea cómo los niños están asumiendo las tareas, si son capaces, si se les están enviando demasiadas tareas o pocas. Entonces es importante también como comprender eso. ¿Qué nos toca, digamos, a los padres enseñar? Dos valores que son muy importantes, bueno, aparte de otras cosas, pero como nos vamos a referir específicamente a ese acompañamiento escolar, digamos que hay dos cosas que es importante que los papás puedan, digamos, apoyar a los niños, y es enseñar la responsabilidad y la autonomía. Esa es una oportunidad muy valiosa que se tiene para enseñarles a los niños que ellos son responsables de sus tareas, que sus tareas deben hacerlas solas, que deben con ellos construir unos horarios, ¿sí? También asumir unas consecuencias. Que si, digamos, a los papás les da mucha angustia cuando ven que el niño no se sienta a hacer la tarea, que no se conecta con la clase, que no hace las cosas que les están pidiendo en la escuela. Entonces, es importante sentarnos con ellos y hablar de esas cosas y establecer unos horarios y organizar unos cronogramas y cuál va a ser el tiempo y en ese sentido también que asuman las consecuencias, qué va a pasar si no entrega la tarea a tiempo, qué va a pasar si no la envía, si no la realiza. Y que cuando él tenga una dificultad, también nosotros debemos decirle que puede contar con nosotros, pero que también, y eso lo voy a hablar un poquito más adelante, que ellos puedan entender que también nosotros estamos trabajando, que necesitamos, porque tenemos que conectarnos, porque tenemos que hacer una videollamada, porque necesitamos unos tiempos de concentración para hacer un trabajo, y que es importante que ellos comprendan también eso. Es importante que los niños y las niñas también aprendan a manejar los conflictos, ¿sí? Que aprendan a qué son esas tareas que tienen que hacer y también cómo enviarlas para que el papá no tenga, la mamá, que entonces ven, yo te envío la tarea, yo te la hago, terminémosla. No, que él sea el que la haga, que tiene unos tiempos para él y que nosotros los padres estamos para apoyarlos, para darles a ellos lo que necesitan para sus tareas, para sus labores, y que si hay algo que ellos no comprenden, es importante que ellos lo anoten para que nosotros después podamos, en ese tiempo de encuentro, podamos acompañarlos, podamos ayudarles en esa tarea. El papel de nosotros no es hacerles las tareas de los papás, no es hacer las tareas de los niños, no es ayudarles, pero también incluso no es no sentarnos con ellos como hacerles las tareas y apoyarlos todo el tiempo. Si ya están más grandecitos, ellos deben aprender que ese es su tiempo también y que deben sentarse y
y que pueden hacerlo, que construyamos con ellos unas reglas, cuáles van a ser esos tiempos, cuáles van a ser sus labores, qué va a pasar si no los cumplen, y en conjunto poder determinar eso, enseñarles a los niños que tienen responsabilidades, así como nosotros también las tenemos, que así como ellos necesitan ese tiempo para sentarse frente a la computadora con su profesor, también los padres, las madres necesitan ese tiempo para hacer sus cosas, para hacer sus llamadas, para hacer su teletrabajo o lo que corresponde. Entonces, enseñarles a los niños también a respetar esos espacios, a que deben apoyarse, que entiendan que somos una familia y que estamos viviendo la situación y que nos correspondió o nos demanda hacer esto. Recuerden que, digamos, el papel más importante digamos, de la familia es enseñar para la vida, ¿sí? Enseñarles los valores, enseñarles a que es importante pedir ayuda cuando la necesitan, cuando se requiera, pero que también a veces hay momentos en los que no pueden interrumpir, ¿sí? Si se está haciendo otra cosa, que ellos también puedan manejarlo. Manejar el estrés, la angustia que puede provocar, porque a veces la escuela envía demasiados trabajos y ese diálogo con el maestro también hay que hacerlo. ¿Sí? Que cómo se va a hacer, cómo se van a hacer esas tareas y que si el niño realmente le es fácil o está siendo muy difícil las guías que están enviando o los procesos que los maestros están pidiendo. Una de las cosas que más preocupa a los padres y digamos que es una de las cosas que más, digamos, nos preguntan o me preguntan y es que el niño se aburre, y es que el niño llora, es que se siente frustrado muy rápidamente. Es importante que reconozca eso, que se aburran, que eso es importante y que lo aprendan a manejar, porque es que a veces, digamos, en los papás también hay un afán por llenarle todo al niño, el itinerario, si está aburrido, entonces porque no esté aburrido, para que esté contento, que esté tranquilo, es importante que él aprenda a sortear el aburrimiento, que desarrolle la creatividad y el ingenio que les ayude para que ellos puedan salir adelante, porque en la vida van a tener muchos momentos, digamos, de frustración, donde las cosas no les salen a uno como uno quería, y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de acompañarlos, de decirles, no les salió bien, vamos a tratar, está aburrido, entonces, ¿cómo puede hacer su tarea de una manera más creativa? A veces ellos mismos con juegos imaginativos y creativos les sirve mucho cuando ellos se sienten que ellos son los profesores y que esa tarea ellos se la están dejando a otros niños, que ellos son maestros o que son papás, entonces deben hacer algo. Entonces, pero es importante que los niños las niñas aprendan a sortear eso, aprendan a superar el aburrimiento y que no siempre nosotros o los padres o los maestros les estemos haciendo cosas para que no se aburran, para que no se frustren, para que no se siente frustrado, qué pasó ahí, que ellos puedan entender y vernos en que estamos dispuestos al diálogo, que hay momentos en los que ellos pueden compartir, contar, que pueden confiar en los papás, en las personas, en sus cuidadores, que están ahí, que están es para apoyarlos, para fortalecerlos, para ayudar a que puedan superar, digamos, esa dificultad. Todo este tiempo también, y aquí con esto quiero, digamos, hacer un énfasis especial, es que a veces, o sea, no perder la paz, como tratar de ver la vida de una manera tranquila y podérsela transmitir a los niños también es muy importante. Y yo aquí escribo rentelizar porque a veces hay un afán y una angustia y la misma escuela o el mismo sistema, digamos, nos mete en una cosa que hay que hacer y la escuela a veces es, no todas las escuelas, pero sí muchas escuelas es donde ponemos a los niños o ponen a los niños con una cantidad de conocimiento que tienen que aprender, que tienen que hacer, cosas que muchas veces son tremendamente pesadas, además muchas de esas y en algunas oportunidades casi sin sentido. Entonces, cómo volver como a esa paz, como a ese disfrute, cómo recuperar esos momentos con los niños. La parte académica, digamos, y ahí
uno puede decir una cosa que puede sonar, digamos, como contraria, y es que muchos sistemas académicos no son propicios, o sea, son saturadores, son estresantes, y realmente no desarrollan las habilidades y las destrezas que los niños necesitan. Entonces, como tomar las cosas con calma y rentilizar y poder que el disfrute de las cosas, el disfrute de, de esas cosas sencillas, de esos momentos en familia, de ese momento para hacer la tarea, cómo recuperar eso sin perdernos nosotros. Una de las, digamos, de también una oportunidad que tenemos de estar con los niños y las niñas y acompañarlos en la casa es que ellos sientan el amor, es que sientan esa seguridad que si ellos no hacen algo, pues van a tener sus consecuencias, van a tener que asumir, deben organizarse, no le tengamos miedo a eso, o sea, a veces nos dicen, no, es que, ¿qué tal que el niño pierda el año? ¿Qué tal que se saque una mala calificación? ¿Qué tal? No, lo más importante es que esas niñas y esos niños puedan volverse en responsables, puedan ganar en autonomía, en capacidad de expresar sus sentimientos, sus emociones. Si digamos, esta experiencia es maravillosa porque puede permitirle a los papás eso y estar tranquilos y podernos sentir que podemos avanzar. La función de la familia, en esencia, tampoco se debe perder por la escolaridad, que es, digamos, una de las cosas que más hemos apreciado. A veces los maestros dejan tantas guías, unas tareas demasiado pesadas, entonces la familia se volca a toda la parte académica, a hacer esos mapas, a hacer esas tareas, y entonces que todo el mundo en la casa está haciéndole las tareas y nos olvidamos de esos momentos de poder conversar, de poder jugar, de poder disfrutar y saber que hay unos tiempos para hacer las cosas, para confiar, para salir adelante. Si los niños aprenden a superar, digamos, la frustración que sienten frente a sus tareas, y si nosotros tenemos la oportunidad, digamos, de acompañarlos, es una oportunidad también para, digamos, en parte para fortalecer la resiliencia en los niños, el empoderamiento, que sean capaces de enfrentar la vida, de enfrentar el mundo y que cuenten que nosotros estamos ahí. Y ya, pues, digamos, ahí para terminar, y que me parece muy importante, es que las niñas y los niños sientan ese afecto incondicional, que sientan que nosotros, que los padres, que los cuidadores, estamos ahí. Y estamos ahí para apoyarlos, para compartir con ellos y para ayudarles y verles crecer. Eh, con esto, pues, espero, digamos, dar un aporte en este proceso y, y bueno, compartir con ustedes. Vale, Marta, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tu aporte. Y pues sí, este es un pequeño recetario. Me parece muy importante, realmente sí. Igual cuando tenemos que cultivar planticas y tenemos que saber cuándo echarles agua, cuándo no, cuándo ponerlas al sol. Esto es mismo para poder trabajar con los niños y como decía, desarrollar su inteligencia emocional, su creatividad, que es algo muy importante. Entonces, muchísimas gracias. Y si tienen preguntas, les vamos a dejar para el final de las intervenciones. Entonces, anótenlas, que no se nos olvide y las hacemos. ¿Okay? Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jonathan. La verdad, muy contento de haber sido invitado. Gracias, Francesca. Y bueno, sí, esto es un poco lo que dijiste, trabajo con narración, con historias.
las cuales están muy bien enfocadas en la educación, o sea, hemos trabajado en colegios también y bueno, por eso el ámbito es propicio. Les quería compartir una historia entonces, ya que estamos con Bejay, así se llama este evento, y quería, bueno, si alguno se anima a llamar a Bejay, vamos a convocarla para esta historia. Bejay, bueno, la llamamos de una vez una niña que se crió en un bosque. En un bosque sucedió que ella quedó sola y tuvo que salir tuvo que emprender sus cosas sola. Y ella tenía una particularidad, esta niña, Bejay, y era que siempre salía adelante cuando necesitaba, por una forma de encarar las cosas que tenía muy especial. Por ejemplo, cierta vez Bejay salió a pasar por el bosque, ella le encantaba pasar por el bosque, veía cada planta, conocía su entorno, y vio que en un árbol había unas abejas que abandonaban su colmena. Entonces Bejay se dijo, bueno, es una oportunidad esto. Voy a ir a casa, voy a buscar un frasco, voy a sacar la miel de ahí y me la venderé en el pueblo. De esta forma creo que puedo sacar algo positivo. Así pensando y diciendo, se fue a su casa, buscó el frasco y Bejay con mucho cuidado llenó el frasco con la miel, logró hacerlo. Y bueno, lo que ella no sabía, lo que Bejay no sabía es que había un genio maléfico que siempre estaba buscando la oportunidad para dañar, para entrometerse y arruinar las cosas. Claro, ella no lo sabía. Y entonces fue así que Bejay fue muy contenta con su frasco de miel al pueblo para venderla. Y claro, el genio maléfico dijo, es mi oportunidad, la voy a hacer tropezar, observen lo que hago, ¿eh? Entonces, Bejay se transformó, el genio maléfico se transformó en una rama de un árbol. Y cuando Bejay estaba caminando por allí, la hizo tropezar, y el frasco cayó al piso, esparciéndose por la tierra, mezclándose con las hojas y echándose a perder. Ahora, ella simplemente se quedó observando la situación y vio que había un montón de hormigas que se iban acercando a la miel, y se iban acercando, y ella pensó y dijo, bueno, al menos ellas, las hormigas, están sacando provecho de la miel. Tal vez algo bueno surja de todo esto. Entonces se dio media vuelta, dispuesta a volver a su casa. Pero, ¿qué pasó? En ese momento, cuando estaba yéndose, escuchó un ruido de galopar de caballo. Entonces se quedó atenta a ver qué pasaba. En ese momento vio que un jinete venía a toda velocidad con su caballo, y en ese momento, al pasar cerca, golpeó una rama con el rebenque, golpeó una rama al paso y siguió el camino. Y del golpe que le dio al árbol, Bejay vio que un montón de fruta caía. Era un morero, un árbol de moras, un montón de fruta caía al suelo. Ella se quedó observando y dijo, creo que esta es otra oportunidad. Esta fruta es aprovechable. Entonces, inmediatamente fue hasta su casa, buscó un gran canasto y volvió al lugar donde comenzó a recoger cada una la fruta hasta llenar todo el canasto. Y dijo, bueno, esto puede ser
Si lo vendo en el pueblo, me puede ir muy bien. Entonces así, pensando, se fue nuevamente hacia el pueblo y caminó, mientras pensaba. Y bueno, cuando estaba cerca de llegar al pueblo, dijo, bueno, voy a descansar un poquito, y se paró cerca de un árbol para tomar un poco de descanso a la sombra. ¿Y qué pasó en esta historia? Continuamente, cada vez que Behay hacía algo positivo y salía adelante, el genio maléfico se despertaba y decía, no le voy a permitir. Entonces el genio se transformó en burro y la fue siguiendo. Cuando Behay estaba junto al árbol descansando, el genio maléfico en forma de burro se aproximó. Y aprovechando un momento en que Behay estaba cerrando los ojos un poquito para descansar, el asno, el burro, se acercó y se arrimó y pisoteó toda la fruta, haciéndola un puré, y inmediatamente escapó, salió. Behay se despertó, alcanzó a ver cómo todo aquello sucedía, pero no tuvo tiempo ni siquiera de lamentarse, no tuvo tiempo de mucho. En ese momento, antes de que pudiera hacer nada, cuando veía alejarse el burro, escuchó un carruaje y un grito y una mujer que decía, alto, detener el carruaje, esa niña ha perdido a su burro y ha perdido la fruta que tenía. Claro, era una dama que era precisamente el cortejo de la reina de aquel lugar, que justo había pasado por allí y vio a la pequeña, vio la situación, cómo el burro había pisoteado la fruta, y entonces la invitó a pasar, a subir al carruaje y charlaron. Entonces se fueron juntos conversando, se fueron juntas, y trabaron muy buena amistad, muy buena relación, se hicieron amigas. Y entonces Behay le contó toda su historia, cómo cuando ella estaba intentando salir adelante, las cosas se estaban a perder misteriosamente. Bueno, la reina decidió, le pareció que era una chica muy emprendedora, además de estar sola, siempre salía adelante, y le pareció muy positivo y le ofreció un hogar, una nueva casa, donde poder también emprender algún proyecto, algo para poder subsistir. Entonces, Behay aceptó de muy buena gana y estuvo en esa casa, puso una pequeña tienda, puso un puesto, con todo su conocimiento que tenía de la naturaleza, de su bosque, el bosque donde vivía. Tenía muchos conocimientos sobre plantas medicinales. Entonces comenzó a vender, y primero plantas, después también con verduras, con cereales, y su negocio empezó a dar muy buenos frutos, empezó a irle cada vez mejor. Y cuando estaba en un muy buen momento, ¿quién apareció? ¿Quién creen que apareció? Otra vez el genio maléfico sintió el olor de cuando las cosas van bien y quiso otra vez entrometerse. Y entonces se fue a observar y comprobó, dijo, esta niña, a ver, tiene esta casa, comprobó que todo lo que tenía estaba entre su casa y la tienda que tenía pegada a la misma. Dijo, bueno, tenemos que hacer algo acá, a ver. Entonces, esa misma noche se transformó en una chispa y en fuego. ¿Qué creen que hizo? Genio, destructor. Genio maléfico se transformó en fuego. Y el fuego prendió la casa y el mercado y la tienda de la niña. Behay pudo simplemente salvar su vida, salió a duras penas, pudo salir y pudo ver cómo su casa ardía en llamas. ¡Ay! ¿Cómo podía ser? Y vio cómo de entre toda ese humo y ese fuego había un montón de hormigas
que iban saliendo, iban sacando pequeños granos, pequeñas cosas de la tierra. Y dice, bueno, ya miró eso. Bueno, increíble, porque las hormigas al menos, ellas están sacando su alimento. Entonces las empezó a observar y vio cómo se iban en un camino hasta llegar a una enorme piedra. Les impedía el paso y no podían pasar. Entonces Bejai dijo, bueno, ya quieren pasar, bueno, voy a ayudarlas. Y empezó a hacer fuerza a mover la piedra. Cuando consiguió mover la piedra, brotó un agua purísima. El agua. Entonces quedó viendo el agua. Y empezó a tomar agua, a refrescarse, a beber. Y entonces mucha gente empezó a llegar. Y entonces la gente empezó a decir, esta es el agua de la vida. Maravillosa agua de la vida. Y es la antigua leyenda que cuenta que una niña, que luego de un gran fuego y de mucha destrucción, una niña que no se afligía ante las dificultades, encontraría la última agua de agua de la vida, la última fuente del agua de la vida. Y cuentan que esa fuente del agua de la vida continúa hasta el día de hoy disponible para todas aquellas personas que no se afligen ante las dificultades de la vida. Así que esta es la historia de Bejai y el agua de la vida. Muchas gracias por escuchar. Espero les haya gustado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jonathan. muy padre con todos. Gracias. Bueno, Gracias. sí. No les di tiempo no sé si tenían lo de la música o el sonido del agua y eso, no, pero bueno. Sí, objeto de... Sí, bueno, muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, Francesca, y bueno, espero que hayan disfrutado. Es un cuento que se narra para niños, pero creo que es para grandes también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Así es. Seguro para niños que todos somos y niñas, Sí, tanto que exacto. ahorita tenemos el sonido tranquilo, algo tema de agua, cumplimos. Está Cindy que nos colabora con eso. Está bueno, muchas gracias. Vale, muy bien. Bueno, pues ahora que tuvimos esta intervención, vamos a pasar a nuestro siguiente invitado especial. Él es Gianni Novello. Él es italiano. Pero... Espera un segundo. Jonathan, ¿podría ser que Cindy va a agregar algo con respecto al tema del agua? Sí, logra, sí. Sí. Porque tenía algo con respecto al agua para continuar con lo que nos pidió Adán, de tener sonidos o imágenes o algo relacionado al agua, si te parece. No sé si Cindy tiene buena señal. Sí. ¿Puede una? Sí. Pues, ¿me escuchan? Excelente. Se escucha bien. Bueno, menos mal. Bueno, pues con la historia y respecto a lo que pidió Adán de una imagen o música, bueno, yo traje algo así como, como un recuerdo en palabras, algo así como un poema, una reflexión, y que tiene que ver con el agua y sobre todo con lo que representa el agua y los otros o la compañía. Entonces, pues me gustaría compartirlo con ustedes y es como que lo que traje para acompañar la lectura, pues, de tu historia, Adán. Muchas Entonces, gracias, Cindy. Eso. Buenísimo. Sí. Voy a leerlo. Bueno, La Cindy, ¿podemos también verte, perdóname, o es difícil por el tema de internet? Es porque que el se ve internet una imagen hermosa, pero no te vemos a ti. No, es que el internet está fatal hoy, fatal, se está tronando, mejor dicho. Entonces, si no puedo activar cámara porque ahí sí no queda nada. Pero bueno. Vale. Y pues también intenté como buscar como algo así, algo de la música que me comentó Francesca de palo de lluvia, el instrumento, pero no ponerlo ahorita, no, y estoy desde el celular y todo, me queda difícil, perdónenme. Pero bueno, entonces, aquí va. Yo tengo
palo de lluvia, yo tengo un palo de lluvia, si quieres me dices y yo lo ¡Ay, sí, pongo. genial! Mira, tengo esto también, es como el agua. ¡Ay, sí, está genial! Hola. Me avisas. ¡Ay, Puedo sí! también hacerles, tengo también un instrumento y podemos también hacerles el Marta, sonido Yanni, del agua. están todos organizados, veo. Yanni, Ángel, ¡Sí! ¡Qué genial! Sí, pues, sí, hagámosle. Muy bueno, muy bueno. Yo quería decir que me acordé en el momento del video de los sonidos y todo, pero claro, pero está muy bien. Tenemos ahora. Gracias. Ay, sí, me parece genial. Si me pueden acompañar, por favor. Bueno, aquí va. Espuma gris de las nubes oscurece el cielo. Ellas han tomado el lugar del sol. Nubes envidiosas, solo quieren el cielo para ellas. Y algunas son muy ruidosas, hacen sonar tambores y asustan a las personas en la tierra. Pero no solo me asusto yo, también mi perro. Me mira aterrorizado, baja su cola y empieza a correr de un lado a otro buscando refugio. Las gotas de lluvia traen desorden a la vida, pero mi perro, cuando asustado me encuentra, trae consigo amor y ternura. Cada gota en la lluvia me recuerda la compañía de otros. Un aguacero es un gran concierto del cielo para nosotros. Entonces, eso es. Este sería el pequeño recuerdo en palabras. Gracias por los instrumentos. Muchas gracias, Cindy. Gracias a ti, Cindy. Viste que encontramos los instrumentos musicales. Muy bien, muy bien. Gracias, Dan. Bueno, muchas gracias, Francesca. Yo le puse una fuentecita. Ahorita sí, Jonathan, perdona. Sí, no, súper bien. Tenemos mucha variedad. Me parece genial que hayamos podido tener todos los sonidos. Seguimos conectados con el agua, entonces. Entonces, si les parece bien, escuchemos otro sorbito, otro murmullo de agua aquí con nosotros, en voz de Gianni Novello. Él ha conocido muchos países y culturas en el mundo, tiene formación universitaria en ciencias políticas en la Universidad de Milán y de teología y espiritualidad en Francia con la comunidad ecuménica de Taizé. Ha colaborado en varias organizaciones italianas e internacionales para la paz justa, en particular con Pax Christi International. Con esta ha participado activamente en misiones de investigación sobre derechos humanos en América Central, Haití y los conflictos de la tierra en Brasil. Desde los años 90 hasta ahora ha puesto su interés en la situación conflictiva de países de África, sobre todo el Congo-Kinshasa y Senegal. Ha organizado allí proyectos populares de alfabetización y concienciación con jóvenes. Y ya desde hace 11 años ha colaborado en las actividades de formación y de espiritualidad de la comunidad de Romena en Toscana. Entonces, con este gran prontorio, pues tenemos a Gianni, bienvenida. Hola, queridos amigos. Gracias de vuestra invitación. No sé si hablaré bien porque yo hablo más el itañón. Bien. Y de toda manera os saludo diciendo buenos días, buen día, buongiorno. Chao. Yo tengo una parte de mi vida conectada mucho con Latinoamérica, que me ofreció muchas oportunidades. Me alimentó en mi educación personal, en mi manera de ver a la historia, al mundo, a las culturas. Pero desde los años 90 yo frecuento más África. Y hoy voy a hablar de África a través de una palabra particular, que es el agua. Y empiezo con algo activo.
Ven, África es una parte de África, es desierto. Y allí hay muy sed de agua. Entonces yo pongo aquí agua en el desierto y todas las historias de los desiertos de África hablan de agua con mucha pasión. Y pongo esta flor del desierto, es una flor seca. Y es como ponerla en el agua para decir, África necesita no solo de agua, sino también de valores, necesita de educación, necesita de despertarse. Dicen que ven esta flor, una vez puesta en el agua, florece. Y es como un símbolo del África, donde hay muchos profetas civiles, políticos, sociedad civil, que intentan de producir signos de esperanza nueva. Hay un cuento en África, hay un cuento que dice esto: la humanidad empezó en África. Y al principio la gente veía la naturaleza como un paraíso, un gran paraíso. Y querían explorar otras tierras, salir de este paraíso. Y se dividieron en diferentes grupos. El primer grupo fue al confín de África y encontraron un río muy grande, mágico. Y eran gente muy impulsivas, que reflexionaba poco, y se pusieron a nadar dentro de este río. Y cuando llegaron en la otra parte del río, se encontraron que esta agua del río mágico la habían lavado y se encontraron todos blancos. Oh, ¿qué pasa entonces? El segundo grupo, entonces, eran más despiertos y empezaron a ellos también intentar de atravesar este río mágico, pero no se pusieron a nadar con el cuerpo entero dentro. Pasaron a pie el río. Y cuando llegaron a la otra parte, no eran blancos, pero eran más blanco, amarillo, un poco oscuro. Y de allí se fueron hacia el oriente, hacia el Asia. Y este agua del río africano entonces preparó estas culturas, estos pueblos, estas etnias de Asia. Un tercer grupo, con la experiencia de los que estaban antes, se fueron más astutos e inteligentes. Entraron dentro del río en una parte donde había un vado y tocaban solo poco a poco el agua con las palmas de las manos. Y cuando fueron de la otra parte, se encontraron que se permanecían negros, pero con palmas más rosadas en las manos y en los pies. Y eran muy contentos, empezaron a explorar, a emigrar en el mundo. Pero la mayoría se quedó en África diciendo, ser negros es algo de gran belleza.
y es algo de gran sabiduría. Y así el África permaneció con la belleza negra. Es por esto que algunos escritores empezaron a hablar de la negritude en francés, como Senghor del Senegal. Y también esto es para decir que el agua es algo de positivo y es algo de negativo. El agua hay que hacer en África con la vida y hay que hacer con la muerte. Hay que hacer con la esperanza y con la desesperanza. Pero el africano desde pequeño, sobre todo el africano no de las tierras desérticas, sino de la gran mayoría del centro y sur de África, siempre ve la agua, porque hay grandes ríos en África, que fueron como autopistas donde las culturas pasaban y se encontraban con otras poblaciones. Hay el Rift Valley, donde la tierra parece romperse, pero es allí que se formaron los grandes lagos de África, el lago Victoria, el lago Tanganica, el lago Kivu, el lago del Malawi, el lago Chad, el lago Turkana, donde se concentraron las más antiguas civilizaciones. Hoy día también el africano ve mucha agua, sobre todo en el centro de África, desde Atlántico hasta el Océano Indiano. Allí hay una foresta que es grande como las de Amazonas. Y entonces, el pensar africano es pensar dando mucha importancia al símbolo del agua. El agua es más importante que las minas de las minas de cumbre, de cobalto, de coltán, que es el origen de tantas injusticias en África, tantas injusticias. Yo creo que antes habíamos visto agua en la sequía desértica. Todo esta idea de sequía, agua, da origen también a otros símbolos. Por ejemplo, el símbolo del círculo. Ahora quiero mostrar este cuadro que ven detrás de mí. ¿Ven? Es un cuadro de un gran pintor del Congo, donde se ve un círculo. El círculo en el arte, en el simbolismo bantu, es algo que quiere decir, es conectado con la sabiduría y con el silencio. El silencio ayuda a pensar. Este pájaro con el cuello muy largo es un símbolo de silencio sabio. Es como nosotros, que es un hombre que se para ver de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos. Y ven que, por ejemplo, en este cuadro hay muchos de estos pájaros, pájaros de la sabiduría.
¿Ves? Son pájaros dentro de este círculo de sabiduría en el silencio. Y la palabra vida, en toda la cultura bantu, quiere decir vida que nace desde tiempos de silencio para ser más sabios, la sabiduría. Es muy... Entonces, ven, en esta vida nosotros tenemos que ser esos sabios que hacen silencio para ser más sabios. Se ve aquí que ¿dónde vamos? Seguimos los antepasados que andan, que marchan hacia tanta luz, tanta luz. Ven que la palabra agua hace nacer dentro de nosotros todo un pensamiento, un respeto de la vida. También cuando la vida se hace más social, económica, política. Hoy día en África, por ejemplo, el agua no es entendida como nosotros en Europa. Pocos tienen el agua potable, por ejemplo. Pero vuelvo otra vez a hablar de estos retablos. Ven, por ejemplo, aquí, en este retablo, hay como un profeta que llama a la gente a más paz y más justicia. Ven, sería el profeta Mandela. Pero en África, como tiene tantos lagos, tiene tantos profetas perseguidos. Mandela, pienso a Senghor, pienso a Thomas Sankara de Burkina Faso. Hay muchos, pero tienen que ser más conocidos dentro de la educación de los africanos. A veces se ha pasado que con la colonización fue la sequía cultural de África, la colonización se educó más a conocer Europa por los países ricos. Es fácil que los africanos conocen más la altura del Mont Blanc en Europa que conocer cuánto es alto el Ruwenzori o el Kilimanjaro. Hay que hacer una educación popular que pueda conocer esto del agua, los lagos, con amar la geografía africana y ser más orgullosos de la piel negra africana, orgullosos de las riquezas y luchar juntos en contra de las causas de la injusticia. Porque yo digo que nadie puede querer a los pobres si no lucha en contra de las causas de la pobreza. La pobreza es la sequía de África, la injusticia es como la sequía de toda África. Los africanos se desplazan, ahora vienen hacia Europa y ven que hablando esta sequía, hablando de profetas, no es más sequía, pero esta rosa seca está abriéndose, brota, y todas las experiencias de escuelas populares, de alfabetización, tienen que ser también experiencias de concienciación para que broten en el medio
de los pobres, en los sentidos, broten círculos, experiencias y también signos de justicia, de esperanza. Creo que como el agua es bien y mal, también hoy en África hay que elegir de ser en favor de la justicia o en favor de la injusticia. No es bastante aprender en la educación popular, aprender a escribir y a leer, hay que aprender también cuáles son las causas de las injusticias contra las cuales luchar. Gracias. 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 Jonathan, si quiere mostrar un poco las fotos también. Muchas gracias. Así que tenemos un poco la idea de los proyectos que está siguiendo un poco Gianni. Sí, exactamente. Entonces, permítame, vamos a ver unas imágenes de lo que ha trabajado Gianni, ¿no? Que nos muestra esto, ¿no? El agua que hay que traer a África también es la conciencia de dónde vienen la pureza y las injusticias. Entonces vamos a ver cómo se ve su trabajo. Gianni, no sé si nos podrías describir qué estamos viendo. Sí, muy bien. Puede regresar. Aquí es educación en tiempo de pandemia en un medio muy pobre. Miran estos niños que casi copian nosotros los europeos con estas mascarillas muy pobres en la boca. Después hay la educación también una vez por mes de organizar una fiesta con comidas locales. Y esta abajo en la derecha es una escuela de alfabetización, porque sobre todo en Congo hay ahora muchas guerras, rebeldías, guerras, y hay multinacionales que roban a través de las minas de cobre, de oro, de diamantes, de coltán, y la gente que trabaja allí no gana nada, son casi esclavos, ¿no? Y me gusta mucho que habéis puesto esta foto dentro de un corazón. Estos dos hermanitos que se acercan uno de otro con tanto cariño. Es una urgencia la de hacer escuelas de alfabetización, porque donde hay guerras o violencias, las escuelas en gran mayoría no funcionan y la gente no va a la escuela. Casi todos los estados piden una impuesta a los alumnos, quieren que paguen algo. Por ejemplo, en Congo, en la región del Congo, el Kivu, donde hay muchas guerras, y allí cada uno que va a la escuela tiene que pagar al Estado un impuesto de $75 por año por la escuela primaria. Y allí se vive casi con $0.50 por día. Es muy difícil pagar. Entonces hay que organizar estas escuelas de alfabetización, que nuestra escuela, por ejemplo, tiene un título que dice aprender a leer y a escribir para llegar a ser servidores del pueblo. Es no solo aprender para sí mismo, sino concienciarse sobre los problemas del pueblo. Es un trabajo. Y se hace todo con maestros jóvenes de allí,
del lugar. Yo mismo cuando voy hago más formación a los maestros y yo no enseño directamente a los jóvenes. ¿Hay otras fotos? Sí. Esto, ves la fiesta que se organiza y es también si son pobres, hacemos que la fiesta sea organizada de las mamás que preparan la cocina, los niños vienen con plato, después se hace cocina todos juntos, los niños se organizan en pequeños grupos, el que es más grande ayuda al más pequeño a comer, es vivir la comunidad también entre pobres. Y en las fotos de derecha, se ve de derecha abajo, se ven los grupos de los niños que se preparan, esperan con orden, también en círculo, ¿ves? Círculo que es esperar con sabiduría y silencio, como decía antes, como la vida. En la foto alta, en la derecha, es algo de dramático de estos días. El Kivu es la región del Congo que vive más violencia y es como una guerra olvidada. Y en los últimos 20 años se calculan más o menos 6 millones de muertos. Y aquí en estos días está pasando muchos muertos y hay la gente que huye de una parte hacia otra y ves esta escena terrible. ¿Otras? ¿Hay otras fotos? Sí, no, sí. También ve, sí. Sí, siempre fiesta y violencia. Hay que aprender la no violencia de Mandela. Yo hablo mucho de Mandela porque es uno de los más grandes profetas africanos. La no violencia de Mandela sabiendo que hay tanta persecución, tanta injusticia, tanta muerte, tanta sangre, pero hay que cada uno tener esperanza y ponerse junto a otros, entonces organizar la escuela. Por ejemplo, no hacemos también la construcción de una escuela. Pedimos, y los niños no pagan a nosotros nada. Pero ayudan también la construcción. Por ejemplo, si no pagan, llevan, por ejemplo, una piedra para la construcción. Y cuando hay tantas piedras, se empieza después a trabajar juntos para construir una escuela. Son escuelas muy pobres. Creo que hay fotografías de escuelas que os envié. ¿Se ve bien? Solo tenemos estas. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, está muy claro. Muchísimas gracias, Gianni, entonces, por toda esta perspectiva. Nos da otra dimensión más de cómo entender el agua y la sequía. Y muy importante tu trabajo. Muchas gracias por compartirlo. Ve que también la sequía ahora está floreciendo. Qué genial. Y nuestro trabajo es hacer florecer, hacer brotar. Espero que hayan entendido mi español.
Claro que sí, mucho bien. Muchísimas gracias, Gianni. Y también gracias a Alcira, que fue la que nos ayudó a compilar las fotografías. Eh, y bueno, entonces quisiera saber si en este momento tienen algunas preguntas, algún comentario que quieran hacer. Pueden escribir en el chat o abrir el micrófono. Y estamos aquí para escucharlos. ¿Puedo? Yo voy a comentar, puede ser. Una pregunta, bueno, es una situación, sería para Marta, por las recomendaciones y el papel de la escuela, el papel de los padres. Y ahora en este tiempo de pandemia, yo doy mis clases vía internet, ¿no? Y tengo a unos estudiantes, por ejemplo, eso me preocupa mucho porque yo tengo un estudiante que es una madre joven, trabaja en una empresa internacional y tiene un niño de 7 años y una niña de 3 añitos. Y su esposo trabaja en otra empresa brasilera y los dos se la pasan el día entero haciendo teletrabajo. Y los chicos, bueno, nuevamente desde el lunes cerraron aquí están cerrando las escuelas. La situación está bastante compleja. Entonces, yo la veo y esta mujer termina exhausta así, con los pelos parados, porque es una exigencia muy grande de su empresa. Y por otro lado, los niños están encerrados en un apartamento todo el día. Entonces ella dice, mira, intento, pero me desespero. Yo veo que ella es la que ejerce mayor papel ahí, ¿no? Bueno, como generalmente sucede. Y ella a veces me dice, cuando estamos en reunión, cierro la cámara, me voy para la cocina, intento ir cocinando, escuchando la reunión. Y yo digo, bueno, algo tiene que suceder porque si no, todos van a morir ahí de estrés. Entonces, la pregunta sería, o sea, sabemos, digamos, la parte teórica, la entendemos, pero ¿cuáles, por ejemplo, en un caso como estos, yo pienso que hay pasos que hay que ir dando poco a poco, pretender cuando se tiene una cultura, una manera de ser y no sé hasta dónde se puede implementar un cambio de tener ese tipo de conciencia, ¿no? Como lo que Marta planteaba. ¿Cómo serían los primeros pasos? O sea, ¿qué sugerencias le podría uno dar? O darle alguna luz, algunas herramientas para que logre conciliar. Pues realmente ahí es muy complejo. Lo que pasa es que es muy complejo porque digamos, para ella, para ellos el trabajo pues es fundamental y es muy importante por todas las implicaciones que tiene, pero también para los niños estar encerrados, no tener su escuela, no tener su maestro, sus compañeritos, y hay unas tensiones ahí, y si encima de eso uno se carga con que uno también tiene que ser el maestro, que tiene que responder a las tareas escolares y eso. En ese sentido, digamos que necesitamos asumir como con los niños una relación. Con la más pequeñita, pues necesariamente requiere toda la atención, todo el cuidado, la cercanía. Con el más grandecito sí se puede empezar a hacer todos, que él asuma algunas tareas, ayudarles para que aprenda a ser creativo, que se invente cosas, que pueda jugar con su entorno, que pueda relacionarse con su medio, enseñarle a ser creativo, que se invente juegos, que se invente formas de aprender. Y uno sí tiene que descansar un poco porque la presión a veces de las escuelas es muy fuerte. A veces los maestros olvidan que los niños están en unas condiciones distintas, que los papás, algunos no tienen todas las herramientas ni las condiciones para brindarles a los niños todas esas posibilidades. Ahí sí toca que yo
pues tratar de tener un diálogo más cercano, digamos, con los docentes para que entiendan esa realidad y con los niños irles desarrollando toda la responsabilidad, la autonomía. Un niño ya de 7 años, él puede asumir ciertas tareas, tanto de su proceso educativo, sí, algunas cosas las puede hacer, y relajarse, hay que relajarse para que aprenda también a disfrutar de cada momento, sí, del proceso y entenderlos ahí. Pero no es fácil, sobre todo si se viven en condiciones, digamos, en esos apartamentos tan pequeños donde no hay espacios para que los niños puedan correr, puedan hacer sus actividades. Sin embargo, pues ahí en internet hay algunos juegos que son muy divertidos que los niños los pueden hacer, y que les ayudan a desarrollar muchas destrezas y muchas habilidades. Entonces sería también como buscar eso y no pretender como querer hacerlo todo ni que todo nos salga pues tan perfecto, pero sí, la verdad es que sí es complejo. Relajarse y tratar de ayudarlo y que él vaya asumiendo. Desde 7 años puede ir asumiendo muchas de sus tareas, de sus actividades, darle el tiempo para que las haga, que aprenda a desarrollarlas con autonomía e independencia. Si desarrolla esas habilidades, después puede aprender cualquier cosa. O sea, a veces los niños y las niñas necesitan es desarrollar unas habilidades que les ayuden luego a desarrollar cualquier ejercicio, cualquier tarea. Bueno, porque el tiempo acá es muy corto y todo, pero sí hay una serie de ejercicios que si ellos aprenden, luego ellos van a poder aprender cualquier otra cosa, van a poder adquirir conocimientos, van a aprender a disfrutar también del proceso educativo, pero enseñar la responsabilidad y la autonomía en este proceso con los niños es muy importante. Y uno también tratar de relajarse lo más que pueda, hasta donde sea posible. Gracias, Marta. Yo te estoy acá escribiendo. Gracias. Bueno. Vale, bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta o intervención, comentario. Ay, querido, yo no sé por qué están tan en silencio. Yo tengo, pero no me quiero aquí posesionar de las preguntas. Anita. Señora, pues yo aquí pensando en el agua, conozco 2 clases de agua, muchas clases de agua, porque hay otras que son dañosas también. Hablando de las aguas buenas, la potable y la de vida. La potable, vida física, y la de vida, la otra agua, el agua de la educación, la de la superación, la de que nos lleva hacia un paso más en la vida, ¿no? Pensando que este señor Gianni Novello habló sobre el agua en África y me quedé yo pensando ese círculo de sabiduría, cómo estamos los que sí tenemos agua, utilizando. Si nuestra agua ilumina la realidad que vivimos, aunque quede por fuera otras cosas que haya que considerar. Por ejemplo, mi amiga es muy dura. Es un agua caliente, ¿no? Pero dejo por fuera su inteligencia, su sensibilidad, su ternura. No la descalifiqué del todo. Esta agua no ignorar, solamente considera una parte. El agua que riegue el maestro es otra clase de agua, en la que el aprendizaje de su alumno depende de 2 utensilios. Uno que tiene mucha agua, está lleno de agua, que puede ser el maestro, y otro recipiente vacío, que es su alumno.
Entonces el agua del conocimiento del maestro tiene que llegar al alumno. Pero ¿cómo de recipiente a recipiente vamos a lograr eso? Tiene que el recipiente maestro estar exactamente encima del recipiente alumno que está vacío y regar el agua a contacto continuo con lentitud para que no se riegue el agua, tampoco sea exagerado el chorro, que lo ahogue, tampoco tan lento que no le permita avanzar. Pero si el alumno se mueve, va a perder la oportunidad de recibir el agua que está cayendo del cerebro del maestro, de la vasija del maestro. O si el maestro tiene Parkinson y empieza a mover esa vasija con que está regando el agua de su conocimiento sobre el alumno, tampoco va a permitir que se lo reciban todos. Entonces, en ese caso, el recipiente lleno y el recipiente vacío, hay que suponer un cuidado del líquido en la caída hacia el recipiente que lo recibe. No se trata de recipientes llenos o recipientes vacíos, sino que hay que colocarse bien debajo del chorro del conocimiento, tener las oportunidades, porque muchas veces el maestro está dando su conocimiento, lo está compartiendo y el alumno no recibe ni una sola gota. Ahora sí. O cuando hay una evaluación, ¿cómo se haría la evaluación de cómo se está recibiendo agua? ¿Hasta dónde se llenó el vaso? ¿Hasta dónde se llenó la copa? Esa sería la evaluación. La copa del alumno recibió 1 centímetro cúbico de agua de conocimiento, llenó hasta la mitad, llenó todo el vaso. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo se evaluaría la recepción de esa agua? Entonces no es así como se debe educar con esa agua de chorro a chorro. La educación, el agua de vida que parte el maestro tendría que ser que despierte en su alumno una responsabilidad y una autonomía, que alguien dijo por aquí en este momento también, que despierte responsabilidad y autonomía y le permita al alumno discernir qué está haciendo con lo que aprendió, qué sabe hacer con lo que está aprendiendo y compartirlo. Porque ¿qué gana un alumno por almacenar conocimientos, saber mucho y ser bien egoísta? Llenar su copa de agua mientras que en la casa de atrás su vecinito, su niño amigo se está muriendo de sed, porque el agua que él tiene no es compartida. Me refiero al conocimiento compartido como agua de vida. Pero eso me puse a pensarlo fue ahora, después de la conversación que tuvo Gianni Novello en África, las condiciones, las oportunidades de estos niños. Ni agua física, ni agua de la otra tampoco. Es una realidad muy triste. De la potenización siempre van a ser los mismos, o sea... El agua debe ser como una esperanza. Como algo que nos dé oportunidades, esa agua de vida espiritual o de vida intelectual o como quiera uno llamarla, como conocimiento. Usted se empieza a preguntar, ¿se puede entre dos? Si su respuesta no, eso era todo. El número primo. Si su respuesta es claro. Así es. Bueno, muchas gracias, Anita, por compartirnos la reflexión que te trajo de reflexión, ¿no? El agua empuja más agua. Sí, señor. Por eso estamos acá. Bueno, no sé si además de Anita tenga algo para decir. Gracias, Anita, porque también el agua es una motivación de una lucha de clases. En África, las nuevas guerras son las guerras de la posesión de las minas, pero muchas son guerras de agua. Y las guerras futuras de África son guerras de agua. Por ejemplo, ahora hay una guerra entre Etiopía, Tigray y Eritrea y Sudán. Es típico, es guerra por
por la utilización del agua del río Nilo, el Nil. Pero también hay que ayudar en la educación popular a valorizar el agua, porque a veces en el agua, en los lagos, tú encuentras mucha plástica, y todo esto. Es todo un capítulo de educación al respeto de la naturaleza. ¿Me permiten, puedo hacer una intervención? Claro que sí. ¿En qué momento podemos hacer no sé en qué momento podemos hacer la intervención? Es que respecto del tema del agua, miren, nosotros estamos desarrollando casualmente un proyecto que es un proyecto de mantenimiento ambiental, 28 hectáreas, en donde estamos también, uno de los objetivos es proteger el agua. Que bueno, en el África había agua, en Colombia en muchos sitios había agua. Es muy importante cuidarla. Tenemos acá en el proyecto de mantenimiento ambiental, proyecto de reforestación de 28 hectáreas, unas cascadas que de pronto les puedo compartir a través de Francesca algunos videos de lo que estamos invitando a la comunidad a cuidar, a proteger. Y les puedo compartir y pues nosotros lo estamos haciendo. Cordial invitación a quien quiera de pronto venir, conocer, vincularse de alguna manera. Yo tengo una pregunta para, ¿cómo es tu nombre? ¿De Aga? Hermógenes. Bueno, yo sé que estás en el Tolima, pero yo tengo una inquietud. ¿En qué región de Tolima se desarrolla ese proyecto, esas fotos que nos mostraste del orgullo campesino? ¿Y en qué región es este proyecto de reforestación? Bueno, el proyecto de reforestación es en el Valle de San Juan, Tolima, a 52 kilómetros de Ibagué. Es muy cerca. Es una finca que me correspondió por herencia. Yo salí de aquí a mis 11 años y medio, estudié hasta mi cuarto primaria y me fui a Bogotá a estudiar. Soy ingeniero civil de la Santo Tomás. Y hace 2 años tuve el privilegio de poder regresar. Dime. Estamos en el Valle de San Juan. Sí, pues estamos desarrollando esos terrenos para proteger. El propósito es sembrar unos 8.000 árboles y proteger las fuentes hídricas, sobre todo dejarles algo a las futuras generaciones. ¿Y el trabajo con la comunidad es ahí mismo, con los niños, es ahí mismo, en el valle? Sí, en esta comunidad hemos hecho algún trabajo, sin embargo, en el video se muestran trabajos realizados también en otras partes del país, en la zona de la costa, zona de Sincelejo, y algunas imágenes corresponden a unos niños en el llano también, donde hemos estado trabajando. Pero ahorita estamos haciendo énfasis aquí en el Valle de San Juan, Tolima. Estamos en el Tolima básicamente, actualmente. Es que tenía una inquietud por la situación política, económica y de seguridad que se está viviendo en Colombia, ¿no? Entonces, como es territorio campesino, me surgió la curiosidad si ustedes han tenido problemas, digamos, a nivel de seguridad o esta región está tranquila en este momento. No, ningún problema. Aquí podemos llegar a la hora que queramos de la noche, salir a cualquier hora. Son sitios bendecidos. Podemos dormir con las puertas abiertas si se quiere. Ay, qué bien, realmente bendecidos. Cordialmente invitados acá. Sí. Ay, yo amo mucho el Tolima. Viví en Ibagué muchos años, pero bueno, ahora estoy en otro lugar. Gracias. Bueno, tengo una pregunta para Jan. Estoy preguntando mucho, no sé si alguien más quiere preguntar y yo después tomo la palabra. Podría ser William, Leo, ¿por qué también apagaste tú sola el micrófono que censuraste sola?
Tal vez como pregunta, no, muy buenas tardes. El tema sí me parece supremamente interesante y es cuando uno está un poco más en contacto con el campo, con la parte rural, se da cuenta de cómo el agua pura se va cada vez disminuyendo. Hablaban de las guerras y ese es un temor que siempre ha surgido de una guerra justamente por el agua. Y es que cada vez más uno cuando transita por algunas regiones de Colombia se da cuenta, las lagunas van quedando un pocito muy pequeño, los ríos van desapareciendo, unas piedras, un poco de arena y los ríos prácticamente desaparecen. Y creo que ese es el mayor signo de la vida y de la muerte, justamente el agua. Donde no hay agua, no puede existir la vida. Y creo que todos algunos proyectos de los que ustedes tienen, cómo poder ir socializando sobre todo para cuidar las fuentes hídricas, donde da la impresión de que estamos en una sociedad de lo inmediato. Si uno transita por algunas regiones donde fueron muy fructíferas en cuanto a la parte carbonífera, uno se da cuenta que el agua está totalmente deteriorada, no hay agua, eso es un desierto por completo donde uno pasa, donde extrajeron el carbón, justamente porque eso era un riesgo. Y así sucesivamente uno mira tantos proyectos que se hacen y esos proyectos van deteriorando lo más importante que es el agua. Tal vez una de las cosas entre todos ustedes que sabemos que son académicos muy importantes, también ir planteando elementos de solución a la forma como debemos proteger las cuencas hidrográficas y cómo tenemos que luchar justamente para que se mantengan. Por eso digo, estamos en una sociedad inmediatista, nos interesa los minerales, cómo extraerlos, cómo hacer una vía de cuarta generación, no importa lo que tengamos que hacer, no importa el daño al ecosistema, no importa absolutamente nada de eso, lo importante es el inmediatismo, tenemos que pasar una cordillera, hacer lo que sea, sin tener en cuenta los efectos que va a tener en la naturaleza. Yo me pongo a analizar una cantidad de vías de cuarta generación en Colombia, y uno se da cuenta de que qué tan importantes realmente son o para quién son tan beneficiosas. Y creo que en esto es donde aparece el tema de la vida, de la muerte, de la riqueza y de la pobreza. Si algo se ve hoy es las personas más pobres y más vulnerables, pues naturalmente son los que menos tienen posibilidades de tener el agua. Son las personas que menos se pueden acercar a las condiciones básicas. Entonces, simplemente era como esa intervención y de pronto cómo podemos, a través de todos estos espacios, también generar ideas. Yo creo que esas imágenes que mostraron del África no solamente son en el África. Creo que hay lugares en Colombia, muchos lugares en Colombia, donde podemos tener imágenes muy parecidas y muy reales de signos de pobreza. Y acordémonos que una sociedad, mientras menos instruida académicamente sea, es una sociedad más vulnerable y una sociedad más fácil de dominar y manipular. Y creo que hacia allá apuntan muchos sistemas económicos en el mundo. Entonces, pues yo sí les agradezco la invitación. Desafortunadamente no voy a poderlos acompañar tal vez hasta que termine la reunión. Voy a ver hasta qué hora puedo estar por otros compromisos, pero realmente sí les agradezco y les agradezco estos temas porque son fundamentales. Mil y mil gracias y gracias a los expositores porque han sido unas presentaciones excelentes. Vale, muchas gracias a ti, William, por participar. Y para todos también por estar aquí escuchándonos. Y bueno, no sé si también todavía tenemos más cosas que decir. Leonor, ¿tienes más preguntas? Sí, bueno, gracias. Ahora la pregunta es para Jan. Tú trabajas con alfabetización, ¿no? Y bueno, con lo que dijiste, con el aporte que estaba haciendo William, realmente
el conocimiento es un camino muy importante. Me gustaría saber si el método de alfabetización, la propuesta de alfabetización que ustedes utilizan, va dirigida especialmente a las, o sea, obedece a la necesidad específica de los africanos de la región, o si se pudiera considerar el método o la base para aplicar en otras culturas también esa alfabetización. Obviamente que se alfabetiza de acuerdo a la lengua, ¿no? Pero como una base que pudiera utilizarse para otros o es específicamente construida para ellos, esa metodología. ¿Puedo? Sí. Intentamos de utilizar símbolos, maneras de cuentos, de hacer historia, ¿sí? Local, específica. Pero el método nos hemos inspirado de Paulo Freire, de Brasil, ¿ve? Que hace... Sí, hay puentes. Maravilla. Hay puentes, pero hay que adaptarlo de Paulo Freire. Pero es muy fácil porque, por ejemplo, si yo enseño a escribir casa, ¿no? La pregunta es, ¿tú qué casa tienes? ¿Cuál es el sueño de tu casa? Tu casa es algo que... con tu casa tú tienes mucho miedo del agua, porque cuando hay lluvia, la lluvia es sobre una cabaña de barro y madera, y el barro con el agua se deshace, entonces cae. Entonces allí el agua te hace de pobres, te hace miserable. Entonces, ¿cómo hacer casa con los demás? ¿Cómo utilizar el agua mejor con los demás? Porque a veces en estos pueblos es muy interesante, entonces, porque se envían jóvenes locales que han estudiado y se envían con una mochila con pocas cosas y van en los pueblos, sobre todo de la montaña. Donde trabajamos es una región con tantas montañas muy altas. Hay Rubensori que son 5.000 metros. Y esos jóvenes, sin saber dónde van a dormir, van en un pueblo y empiezan a encontrar la gente, decir cómo está aquí, quién sabe escribir, hay escuelas. El Congo es uno de los países más grandes del mundo y más pobres del mundo. Y la alfabetización es muy urgente, porque cuando un chico no está alfabetizado, es candidato a ser más pobre. Y entonces hay la pasión, el entusiasmo de estos maestros, de estos educadores, que se quedan allí un mes, pero compartiendo también la pobreza de la gente le da algo a comer, y él bajo de un árbol enseña a los niños, a las mamás, así. Pero siempre con esa concienciación, porque ¿qué significa casa? ¿Qué significa agua? Y hay que recuperar lo positivo de estas palabras, ¿no? Entonces, provocar el sueño, alimentar el sueño. Dice, si yo tendría una casa, ¿cómo? Y después, si yo tendría agua potable en mi casa. Claro que hay que enseñar también todo el respeto del agua, porque
Por ejemplo, la electricidad se produce con agua. Entonces, los que estudian preparan centrales de producción eléctrica, pero pequeña, de 10, 15, 20 watts. Pero es todo algo que se encadena, ¿no? Agua, casa, familia, hijos, y todo esto. Es típico las urgencias son típicas de allí. El método lo hemos encontrado en Brasil con Paulo Freire. Qué maravilla. Cuando yo vivía en Colombia, también utilizábamos para el trabajo con las comunidades el método de Paulo Freire, que es de educación de adultos, ¿no? Pero era mucha riqueza, ¿no? Porque se le da la posibilidad a la gente de pensar, de compartir su sabiduría también, ¿no? Y ahí eso es lo que enriquece bastante también ese proceso. Muchas gracias. Y las dictaduras, pero tiene miedo de estos jóvenes maestros. Terror. Porque ayudan a utilizar la cabeza, el cerebro, poner el corazón y el cerebro en contacto. Para los gobiernos son subversivos porque es una formación como que también llamamos la formación política, pero política de ser, no política de partido, política de ser, de tomar conciencia. No sé si llega aquí en Colombia noticias del Congo. El Congo es muy grande, podría ser uno de los países más ricos del mundo porque tiene todas las preciosidades, recursos preciosos. Podría ser, ¿verdad?, muy rico. Podría ser y en vez hay allí los que intentan solo de ser dueños de las minas, no le interesan las muertes de los niños, la mortalidad de infantiles es muy alta. Así. Aquí en Brasil hay muchos refugiados del Congo. Tenemos muchos refugiados del Congo acá. Saben que hay dos Congos en África. Hay el Congo que fue colonia francesa, que es siempre muy pobre. La República Democrática del Congo. Esa es la República Democrática, sí. Que cambió muchos nombres también allí. No, se llamaba Congo belga, Zaire, y ahora República Democrática. Es cómico esto. Muchas gracias. A vosotros. Y pido disculpa de mi español, que no sé si es suficiente. Vale, no, gracias. Y no, el español está muy bien. Entendemos perfectamente. Bueno, para continuar, creo que Mileni, ¿tienes algo preparado para que podamos escuchar en tu lengua? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, claramente. Bueno, mi nombre es Mileni Jojoa, soy del pueblo Inga, de aquí del departamento del Putumayo. Estoy desde mi casa, que queda al lado de un río y estaba escuchando todas sus intervenciones y de verdad me sentía y me siento, ¿no?, orgullosa de poder disfrutar y aparte de escuchar lo que están diciendo, escuchar también el sonido del río. Entonces, bueno, quería hacer una intervención de un mensaje alusivo al agua en mi idioma. Se iba a presentar un video con Ana María,
No sé si ya está listo o, bueno, no, todavía no tengo conocimiento de ello. Si se presenta, pues sería un... Mileni, no sé si lo logramos con Ajá. el video, por eso mejor que tú hables directamente, que es mucho más sencillo. Eventualmente el video lo utilizamos en otra ocasión, no te preocupes. Bueno, sí, ok. Bueno, el mensaje que escribí así, y lo voy a decir en mi idioma, dice así: Yakunu canchipa causai, tukuimanda sumaya causangapa, al papa yaguar, tukuita caray causancamaya sumaya yukunachi. El agua, fuente de vida, vital para la supervivencia y el desarrollo de las comunidades indígenas. Es la sangre de la tierra y un vínculo de unión, trabajo y sanación. Yuyarisunchi, Yakuknata, Sumaya y Okusanchi. Cuidemos el agua. Gracias. Bye. Mileni, repite por favor, porque nos gusta escuchar este sonido nuevo también para nosotros, del idioma indígena específico que se estaba hablando. Por favor, un regalo. Suena música, dilo de nuevo, por favor. Sí. Bueno. Yaku nucanchipa causai, tukuikunamanda sumaya causangapa, al papa yaguar, tukuita caray causancamaya suma yuyaykunapi. El agua, fuente de vida, vital para la supervivencia y el desarrollo de las comunidades indígenas. Es la sangre de la tierra y vínculo de unión, de trabajo y sanación. Yuyarisunchi, Yakuta, Sumaya y Ekusunchi. Cuidemos el agua. ¿Puedo preguntar cuál es la palabra clave? Agua. Yaku. Yaku. Gracias. Muchísimas gracias, Milena, por darnos también este aporte desde donde estás. Definitivamente estamos girando hoy alrededor del agua. Hola, qué bueno verte. Hola. ¿Nos escuchas? Milena, apagaste el micrófono. Ah, perdón. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te vemos también, qué bien. Si podemos ver el río, genial. Sí, al frente de mi casa hay un lago y más hacia unos pasos está el río. No sé si lo alcancen a escuchar. Sí. Y los sonidos del campo y de la selva son muy bonitos y hace que inspiren a estas palabras acerca del agua. Vale, bueno, muy hermoso, gracias también. Y bueno, pues no sé si alguien tenga alguna palabra más para decir. O si podemos despedirnos. ¿Sí, Anita? Buenas tardes. Es para darle un nombre. ¿Me están viendo? Es que no me veo en la cámara. Ahora sí. Estelito, bienvenida, muy feliz de verte. Sí, Leonor me invitó, entonces aquí estoy escuchándolos. Entré un poco tarde, pero pude escuchar la charla a partir de la de Gianni y ha sido muy enriquecedor. Yo vengo del contexto cristiano, entonces quiero compartirles un versículo de la Biblia muy bonito que habla de ese Dios que se manifiesta en el río, el Dios creador. Y entonces dice el Salmo 65:9, así: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales.
la ablandas con la lluvia, bendices sus renuevos. Y la bendición viene en el agua, una de las bendiciones viene en el agua, pero infelizmente el hombre la contamina, la privatiza, la roba, como estamos viendo que ha sucedido cuando hacen las represas, se roban el río y tienen que desplazarse las comunidades indígenas que viven cerca de esos ríos que son ribereñas. Pero el río fue dispuesto para otra cosa, Dios lo puso para otra cosa y mientras podamos luchar, unirnos a luchas para salvar los ríos, el agua en este planeta, pues que sea bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Luz Estela. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, Anita, creo que querías decir algo. En ese momento quería darle un abrazo a Milena Jojoa por la oportunidad que nos dio de llegar hasta el Amazonas y vivir un segundito allá, esa maravilla que tienen ellos, de disfrutar esa selva, de disfrutar ese rinconcito de paz que ellos tienen, de paz quién sabe, pero sí de disfrutar esa naturaleza tan exuberante que tienen ellos. Allá sí que tienen agua de verdad. Quería darle un abrazo a Milena y que ojalá esté por aquí más seguido con nosotros. Era todo. Bueno, bien, muchísimas gracias. Entonces, no sé si hay algo más para decir que agradecer muchísimo a Adán, que creo que ya se retiró, a Martica, a Yani, a Alcira, que nos ayudó con las fotos, a Mayra, que nos ayudó con los pósters, y bueno, y todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Realmente es muy bonito poder tener esos espacios y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias. Nosotros acá, el desierto ha florecido, ha brotado. Esa rosa de Jericó, yo quiero conseguirme sí. Gracias a todos, muy amables por la invitación. Es una parábola para decir que queremos que Colombia, que Brasil, Amazonas, gracias a Mileni, y África puedan florecer las esperanzas. como la rosa de Jericó. Con nuestra lucha, como la rosa de Jericó. Sí, señor. Gracias, Anita. Que estés muy bien. Jonathan, gracias, Francesca. Todos. William. Gracias. Marta. Gracias. Feliz tarde. Que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Hola. Bendiciones para todos. Muchas gracias.